tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video tutorial. En esta oportunidad crearemos una base de datos en SQL Server 2019, así como también las tablas en las cuales almacenaremos información. Detallaremos los principales tipos de datos que permite almacenar el SQL Server y por último diseñaremos el diagrama físico de nuestra base de datos. No olviden que el diagrama físico es de suma importancia, pues nos permite definir la relación existente entre las tablas que conforman nuestra base de datos. La explicación de todo lo antes mencionado lo realizaremos mediante un caso práctico, que consiste en diseñar una base de datos para el registro de productos con sus respectivos proveedores, así como también el registro de nuestros clientes y las ventas realizadas. El producto terminado del presente tutorial será el diagrama que visualizamos en pantalla. Sin más preámbulos, iniciemos. Como primer paso tenemos la creación de la base de datos. La creación de una base de datos se puede realizar de dos maneras. El primer método es el más fácil y rápido y es a través del entorno gráfico que nos proporciona el SQL Server Manager Studio. Para eso, nos ubicamos en las pestañas laterales en la carpeta Base de datos, hacemos clic derecho y hacemos clic en la opción Nueva base de datos. En la parte superior nos indica nombre de la base de datos. Escribimos el nombre de nuestra base de datos. Yo le llamaré BD Ventas y hacemos clic en aceptar. Verificamos si nuestra base de datos ha sido creada. Para eso hacemos clic en base de datos y aquí podemos visualizar que nuestra base de datos ha sido creada de manera correcta. Aquí lo tenemos, ¿no? BD Ventas. El segundo método es mediante sentencias SQL Server, es decir, mediante líneas de código. Para eso nos vamos a ubicar en la barra de tareas de la parte superior y hacemos clic en la opción Nueva consulta. Antes de escribir las líneas de código debemos percatarse que en esta parte esté seleccionada la base de datos master y procedemos a crear nuestra base de datos mediante sentencias SQL, escribiendo las siguientes líneas de código. Create database y el nombre que le queremos asignar. Yo le voy a llamar BD prueba. Seleccionamos y hacemos clic en la opción ejecutar o en todo caso presionamos F5. Nos va a indicar que los comandos se han completado correctamente. Corroboramos, nos ubicamos en la pestaña lateral en la opción base de datos, hacemos clic derecho y hacemos clic en la opción actualizar. Y podemos visualizar que nuestra base de datos prueba ha sido creada correctamente. Una vez creada nuestra base de datos, procedemos a crear las tablas en las cuales se almacenará la información correspondiente. Para este ejercicio vamos a registrar 5 tablas, a las cuales llamaremos cliente, proveedor, producto, comprobante de venta y detalle de venta. La creación de tablas también se pueden realizar de dos maneras. El primer método es mediante el entorno gráfico que nos proporciona el SQL Server Manager Studio. Para eso nos ubicamos en la base de datos en la cual queremos crear las tablas. En este caso vamos a trabajar con la base de datos ventas. Hacemos clic y nos ubicamos en la carpeta tablas. Hacemos clic derecho, clic en la opción nuevo y clic en la opción tabla. La primera tabla que crearemos lo vamos a llamar cliente y esta tiene las siguientes columnas: DNI. El DNI en Perú significa Documento Nacional de Identidad y consta de un número identificador de 8 dígitos. El DNI lo registraremos como un texto y no como un número.
La pregunta sería, ¿por qué como texto y no como número? El motivo corresponde a dos criterios. El primero, que muchos DNIs inician con cero y nosotros al registrar como número, los ceros a la izquierda no serán considerados, lo cual nos generaría dificultades posteriormente. El segundo criterio es que como es un dato de identidad, no vamos a realizar operaciones aritméticas con esta. Es decir, no vamos a sumar, a restar, a multiplicar o dividir, por lo que no es necesario registrarlo como número. Ahora, para nosotros registrar un dato como texto, el SQL nos da múltiples opciones, ¿no? Tenemos el nvarchar, el ntext, el nvarchar 50, el nvarchar max, entre otros. Nosotros vamos a utilizar este tipo de dato, el nvarchar, y el número que va entre paréntesis nos indica cuántos caracteres vamos a registrar como máximo. Como les indiqué, el DNI en Perú es un número de 8 dígitos, entonces voy a escribir nvarchar 8. ¿Por qué utilizar nvarchar y no otro dato como el nchar, ¿no? La diferencia entre el nvarchar y el nchar es que el nvarchar me permite registrar como máximo 8 dígitos. ¿Qué quiere decir? Que si yo registro 6 números o 7 números, se almacenarán tal cual. Sin embargo, si nosotros seleccionamos el nchar, lo que va a hacer el SQL es completar los caracteres con espacios en blanco. Otro campo a registrar es el apellido paterno. Este apellido paterno también será de tipo texto y lo almacenaremos con el tipo de dato nvarchar y vamos a asignarle como máximo 150 caracteres. Tenemos también el apellido materno. Del mismo modo lo declararemos como nvarchar 150. Y por último los nombres, que será también nvarchar 150. Adicionalmente crearemos la fecha de nacimiento. ¿Qué tipo de dato deberá ser la fecha de nacimiento? La fecha de nacimiento viene a ser, como su mismo nombre lo dice, una fecha. El SQL nos permite registrar diferentes tipos de datos con respecto a las fechas. Los más relevantes son el date y el datetime. ¿Cuál es la diferencia entre cada uno de ellos? El date me registra el año, el mes y el día. Y el datetime, aparte del dato, el mes y el día, también me va a registrar la hora, el minuto y el segundo. En este caso, como estamos registrando la fecha de nacimiento, consideramos que no es importante registrar la hora, ni los minutos ni los segundos. Por lo tanto, utilizaremos el tipo de dato date. Una vez creada todas las columnas requeridas para esta tabla, procederemos a identificar la llave primaria o primary key. No se olviden que la llave primaria es aquel campo que identifica de forma única a cada fila en una tabla. Quiere decir que no pueden existir más de una fila con la misma llave primaria. En el caso de la tabla cliente, que es lo que estamos creando, el campo que podemos asignar como llave primaria sería DNI. Para eso nos ubicamos en la columna DNI, hacemos clic derecho y hacemos clic en la opción establecer clave principal. Podemos ver que existe otra propiedad que indica permitir valores null. Esta propiedad nos permite identificar si el campo solicitado
es obligatorio o podemos omitir su registro. Si nosotros activamos este check, significa que el SQL no exigirá el registro de este campo. Sin embargo, si nosotros lo desactivamos, significa que en cada fila que registremos, estos campos serán obligatorios. Para el caso de nuestra tabla cliente, vamos a exigir el registro obligatorio de todas las columnas. Por lo tanto, vamos a desactivar todos estos checks. Para finalizar, cerramos la pestaña y nos preguntará si queremos crear la tabla. Hacemos clic en la opción sí y le asignamos el nombre correspondiente. En este caso le llamaremos cliente y hacemos clic en aceptar. Verificamos si nuestra tabla ha sido creada. Para eso nos ubicamos en nuestra base de datos ventas. En la pestaña tablas hacemos clic y podemos visualizar que nos está figurando la tabla cliente. Si en caso no les visualice, regresan a tablas, hacen clic derecho y hacen clic en actualizar. Acto seguido, procedemos a crear la tabla proveedor. Esta tabla lo crearemos mediante sentencias de SQL Server. Para eso nos ubicamos en la barra de herramientas de la parte superior y hacemos clic en la opción Nueva consulta. Nos percatamos que estemos trabajando en la base de datos adecuada. Nosotros estamos creando tablas en la base de datos ventas. Por lo tanto, debemos cerciorarnos que en esta parte esté seleccionada la base de datos venta. Y procedemos a crear nuestra tabla mediante sentencias SQL. Sería create table y el nombre de nuestra tabla. En este caso será la tabla proveedor. Acto seguido abrimos y cerramos paréntesis y dentro de los paréntesis detallaremos las columnas a crear. La primera columna a crear le llamaremos RUC y será de tipo nvarchar 11. El RUC es el número identificador de las empresas en Perú. Por lo tanto, esta columna será el primary key o llave primaria. Primary key. Y por último, le indicamos que no aceptaremos valores nulos. Sería not null. Escribimos una coma y procedemos a registrar la siguiente columna, a la cual llamaremos nombre de proveedor y será de tipo texto un nvarchar de 150 caracteres y no aceptaremos valores nulos en esta columna. Por último, la dirección del proveedor, que también será de tipo texto, por lo tanto será un nvarchar, pero lo asignaremos como máximo 250 caracteres y no aceptaremos valores nulos. Acto seguido, validamos nuestra sentencia haciendo clic en esta aspa, ¿no? Nos dice analizar. Hacemos clic y nos dice que los comandos se han completado correctamente. Por lo tanto, procedemos a ejecutarlo. ¿Cómo se ejecuta? Presionando F5 o haciendo clic en la parte superior, en este triángulo color verde que nos indica ejecutar. Hacemos clic y nos dice los comandos se han completado correctamente. Corroboramos ubicándonos en nuestra base de datos ventas, en la carpeta tablas, hacemos clic y hacemos clic en la opción actualizar. Y podemos visualizar que nuestra tabla proveedor ha sido creada correctamente. Las tres tablas restantes lo crearemos mediante el entorno gráfico del SQL Server Manager Studio.
Para eso nos ubicamos nuevamente en nuestra base de datos ventas, en la carpeta tablas y hacemos clic en la opción nuevo y clic en la opción tabla. Vamos a crear en esta oportunidad la tabla producto. La tabla producto tendrá como primera columna el código de producto. En este caso vamos a asignar un número entero. Posteriormente vamos a registrar el nombre del producto y declararemos de tipo nvarchar 100. Vamos a registrar también la cantidad existente en stock. Entonces vamos a llamar cantidad y este sería un tipo de dato. Tenemos varios tipos de datos para registrar números. En esta ocasión vamos a registrarlo con este tipo de dato, decimal. En este caso vamos a registrar como máximo 5 números enteros y 2 números decimales. También debemos registrar del producto el precio unitario. Y lo declararemos de tipo dato decimal. Igual que el dato anterior, 5 dígitos en la parte entera y 2 dígitos en la parte decimal. Necesitamos también registrar o identificar qué proveedor suministra este producto. Por lo tanto, debemos registrar aquí el RUC del proveedor. Esa columna tiene que tener las mismas particularidades que el RUC registrado en la tabla proveedor. Aquí podemos visualizar, nos ubicamos en la tabla proveedor, en columnas, y nos indica que el RUC es un nvarchar 11. Entonces escribimos RUC nvarchar 11. Necesitamos identificar la llave primaria. En este caso le vamos a asignar como llave primaria al código de producto. Hacemos clic en la columna código de producto, clic derecho y establecemos como clave principal. El SQL también nos permite registrar códigos autoincrementales, es decir, códigos que a medida que vamos registrando campos, estos van a ir aumentando de uno en uno o según los parámetros que nosotros consideremos. En este caso quiero que el código del producto sea autogenerado por el SQL y que conforme voy registrando filas, este se incremente de uno en uno. Para eso me ubico, hago clic en código de producto y en la parte inferior me muestra varias opciones o propiedades de esa columna. Y una de ellas es esta opción, te dice especificación de identidad. Hacemos doble clic y se desglosa unas opciones adicionales y en donde nos dice identidad hacemos doble clic y este habrá cambiado de no a sí. Y acá nos indica incremento de identidad 1, inicialización de identidad en 1. Con esto nosotros hemos configurado que nuestra tabla producto, su código sea autogenerado y se vaya incrementando de manera automática de uno en uno. Finalmente procedemos a guardar esta tabla, cerramos la pestaña, hacemos clic en sí y escribimos el nombre de la tabla. Esta tabla se llamará producto. Hacemos clic en aceptar y corroboramos que nuestra tabla haya sido creada. Nos ubicamos en la base de datos ventas, en tablas. Si no lo visualizamos, nos ubicamos nuevamente en tablas, clic derecho, actualizar. Y ahí está. Ya tenemos nuestra tabla cliente, producto y proveedor.
Ahora vamos a crear nuestra tabla comprobante de venta. Por lo general, un comprobante de venta tiene una numeración. Por lo tanto, vamos a escribir número de comprobante, que también será de tipo entero. Otro dato importante dentro de un comprobante es la fecha en la que se está emitiendo este comprobante. Esta fecha lo registraremos con el tipo de dato DateTime. ¿Por qué? Porque sí nos interesa identificar también la hora, el minuto y segundo en la cual se realizó dicha transacción. Otro dato importante que tenemos que registrar es también el DNI del cliente. Similar a la tabla producto, para nosotros registrar aquí el DNI del cliente, este tiene que tener las mismas condiciones y características que las especificadas en la tabla cliente. Podemos visualizar que en nuestra tabla cliente el DNI es un N-varchar 8. Entonces escribimos DNI y le asignamos el tipo de dato N-varchar 8. Finalmente, un comprobante de venta deberá tener el importe total. Y a este le asignaremos el tipo de dato decimal con 5 dígitos en la parte entera y 2 dígitos en la parte decimal. En este caso, la columna identificador será el número de comprobante. Por lo tanto, selecciono y hago clic derecho y establezco como clave principal. Los números de comprobante son correlativos, por lo tanto, también le vamos a indicar al SQL Server que este sea una llave primaria autogenerada y que se incremente de uno en uno. Por lo tanto, nos ubicamos en la parte inferior y buscamos la opción especificación de identidad. Hacemos doble clic, se deslizará con 3 opciones adicionales, nos ubicamos en identidad, hacemos doble clic y las condiciones habrán cambiado. De identidad pasará así, incremento de identidad de 1 en 1 y se inicializará en 1. Por último, cerramos la pestaña, hacemos clic en sí y le asignamos el nombre a nuestra tabla. A esta tabla le llamaremos comprobante de venta. Comprobante venta. ¿Qué nos estaría faltando registrar? Nos faltaría registrar el detalle de cada venta. Para eso vamos a crear nuestra última tabla. Hacemos nuevamente clic derecho, nos percatamos de estar en la base de datos correcta, nos ubicamos en la carpeta tablas, hago clic derecho, nuevo y nueva tabla. Esta tabla no tendrá identificador primario o llave primaria. ¿Por qué? Porque esta tabla me va a detallar los productos que pertenecen a un comprobante específico. Por lo tanto, mi primera columna a crear será número de comprobante de venta y debe tener las mismas características que las detalladas en mi tabla comprobante de venta. Es decir, debe llamarse número comprobante y debe ser de tipo entero. Entonces escribimos número comprobante de tipo entero. No permitir valores nulos. Otra columna que tenemos que registrar es el código del producto. Igual tiene que tener las mismas condiciones y especificaciones que las detalladas en la tabla producto. Entonces le llamaremos código de producto y también es de tipo entero, ¿no? Entonces es de tipo entero
de tipo entero y no permite valores nulos. Acto seguido, procedemos a identificar o asignar la columna en la cual almacenaremos la cantidad comprada. A esto llamaremos cantidad y le asignaremos el tipo de dato decimal, con 5 dígitos en la parte entera y 2 dígitos en la parte decimal. Y por último, registraremos el subtotal. El subtotal me va a identificar o registrar el monto que yo debo cancelar por la cantidad de unidades compradas de un producto específico. A diferencia del importe total que hemos declarado en nuestra tabla comprobante de venta, en la cual se registrará el total a pagar. Entonces, este será de tipo de dato decimal de 5 dígitos en la parte entera y 2 dígitos en la parte decimal. Y desactivamos el check porque no deseamos permitir valores nulos. Cerramos la pestaña, hacemos clic en sí y le asignamos el nombre detalle de venta. Y hacemos clic en aceptar. Verificamos, nos ubicamos en la base de datos ventas, en la carpeta tablas y clic en actualizar. Y listo. Aquí tenemos nuestras 5 tablas pertenecientes a nuestra base de datos ventas. Finalmente, crearemos el diagrama físico de nuestra base de datos. Para eso nos ubicamos en la opción diagrama de base de datos sin antes percatarse que estamos en la base de datos adecuada. Hacemos clic en la carpeta diagrama de base de datos, clic derecho, nuevo diagrama de base de datos, hacemos clic en sí y nos va a dar la opción de agregar las tablas que nosotros vamos a necesitar para conformar nuestro diagrama. Vamos a seleccionar todas las tablas. Para eso selecciono y hago clic en agregar y agregar. Y por último cierro este menú y me deben visualizar las 5 tablas. Las ubicamos según consideramos pertinente. ¿Cómo desarrollamos la relación? Tenemos que ubicar siempre los tipos de relación, que son de uno a muchos o de muchos a muchos o de muchos a unos. En este caso, un cliente puede tener muchos comprobantes de venta, pero un comprobante de venta pertenece a un solo cliente. La relación siempre se inicia de uno a muchos. Entonces, hago clic en la llave primaria de cliente y sin soltar el mouse arrastro, podemos ver esas líneas punteadas hasta sobreponerme a la tabla comprobante de venta. Suelto el clic y me salen estas ventanas emergentes, ¿no? Y me dice, en la tabla clave principal cliente tienes el primary key cliente, DNI. Y en tu tabla externa, comprobante de venta, lo tengo que relacionar con DNI. En algunas ocasiones se les va a seleccionar otro tipo de columna. Ustedes hacen clic en esta opción y tienen que seleccionar el mismo tipo o la misma columna, ¿no? Entonces, si aquí dice DNI, aquí también tengo que seleccionar DNI. Hago clic en aceptar y aceptar. Y se genera mi primera relación. Ahora vamos por este lado. Un proveedor puede abastecer de muchos productos, pero un producto va a pertenecer a un solo proveedor. Entonces la relación, como les había mencionado, va de uno a muchos. Entonces hago clic en la columna RUC y sin soltar el mouse me ubico en la tabla producto. Suelto el clic y nuevamente me aparece esta ventana emergente y selecciono lo mismo, ¿no? Miren, la tabla principal, proveedor, relaciona con RUC.
En tabla producto, aquí me ha seleccionado precio unitario. Yo hago clic, cambio este dato y selecciono RUC. Hago clic en aceptar, aceptar y ya tengo mi segunda relación. Ahora relacionamos nuestra tabla productos con la venta. Miren, en un comprobante de venta pueden existir muchos productos y un producto puede existir en muchos comprobantes. Aquí existe una relación de muchos a muchos. Esa relación de muchos a muchos es la que ha generado esta tabla llamada detalle de ventas. Por lo tanto, la relación tanto del comprobante de venta como de producto se va a hacer con la tabla detalle de venta. Por lo tanto, hago clic en mi tabla comprobante de venta en la columna número comprobante y sin soltar el clic me ubico en la parte de detalle de ventas y suelto el clic. Aquí sí se ha seleccionado de manera correcta en comprobante de venta, número de comprobante y en detalle de venta, número de comprobante. Y hago clic en aceptar. Por último, selecciono producto con detalle de venta. Hago clic en producto y sin soltar el clic arrastro hasta ubicarme en detalle de venta. Suelto el clic y tenemos también, ¿no?, producto con código de producto y detalle de venta con código de producto. Hacemos clic y hacemos clic en aceptar y listo. Ya tenemos nuestro diagrama físico de nuestra base de datos. Hacemos clic en esta opción guardar diagrama y le asignamos un nombre, ¿no? Diagrama de base de datos ventas. Y hacemos clic en aceptar. Esperamos unos segundos. Nos dice, las tablas siguientes se guardarán en la base de datos. ¿Desea continuar? Sí. Y listo. Ya tenemos creada nuestra base de datos con las tablas correspondientes y nuestro diagrama físico.